Ejercicio 4.61. El ejercicio dice, si la tensión en el cable es de 140 libras, determine la magnitud del momento producido por esta fuerza con respecto al eje articulado CD del panel. Muy bien, primero vamos a trazar un vector unitario a lo largo del eje CD, el cual va a ser el vector unitario CD. Ahora vamos a trazar un vector de C a B, el cual va a ser el vector posición CB. Ahora vamos a decir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos los vectores. Por lo tanto, hacia acá va a ser positivo, hacia acá va a ser positivo y hacia acá va a ser positivo. Ahora vamos a representar la fuerza F en su forma vectorial cartesiana. Por lo tanto, nos queda que F es igual a 140 libras por menos 6i más 4j más 12k entre la raíz de menos 6 al cuadrado más 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. Resolviendo la raíz nos queda que es igual a 140 libras por menos 6i más 4j más 12k entre 14. Resolviendo nos queda que es igual a menos 60 libras i más 40 libras j más 120 libras k. El vector posición CB nos queda que es igual a 4j más 12k. Y el vector unitario CD nos queda que es igual a 8j más 6k entre la raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Resolviendo la raíz nos queda que es igual a 8j más 6k entre 10. Resolviendo nos queda que es igual a 0.8j más 0.6k. Ahora sabemos que para poder calcular el momento de la fuerza con respecto al eje CD debemos de realizar el producto punto del vector unitario CD y el producto cruz del vector posición CB y la fuerza F. Sabemos que esto nos va a generar una determinante, la cual en la primera fila nos va a quedar las componentes del vector unitario, en la segunda fila las componentes del vector posición CB y en la tercera fila las componentes de la fuerza F. Desarrollando la determinante nos queda que es igual a 0 por 4 por 120 menos 12 por 40 menos 0.8 por 0 por 120 menos 12 por menos 60 más 0.6 por 0 por 40 menos 4 por menos 60. Resolviendo nos queda que el momento de la fuerza con respecto al eje CD es igual a menos 432 libras-pie. Y de esta forma es como encontramos el valor del momento de la fuerza con respecto al eje CD. Ejercicio 4.62. El ejercicio dice, determine la magnitud de la fuerza F en el cable AB a fin de producir un momento de 500 libras-pie con respecto al eje articulado CD, lo cual es necesario para mantener el panel en la posición mostrada. Bien, vamos a trazar primero un vector unitario a lo largo del eje CD, el cual va a ser el vector unitario CD. Ahora vamos a trazar un vector DC a B, el cual va a ser el vector posición CB. Ahora vamos a decir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos los vectores. Por lo tanto, hacia acá va a ser positivo, hacia acá va a ser positivo y hacia acá va a ser positivo. Ahora vamos a representar la fuerza F en su forma vectorial cartesiana y nos queda que F en vector cartesiano es igual a F por 6i más 4j más 12k entre la raíz de menos 6 al cuadrado más 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. Resolviendo la raíz nos queda que es igual a F por menos 6i más 4j más 12k entre 14. Resolviendo nos queda que es igual a menos 0.43i por F más 0.286j por F más 0.86k por F. Ahora el vector posición CB nos queda que es igual a 4j más 12k y el vector unitario CD nos queda que es igual a 8j más 6k entre la raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Resolviendo la raíz nos queda que es igual a 8j más 6k entre 10 y resolviendo nos queda que es igual a 8j más 6k. Ahora para poder calcular el valor del momento de la fuerza con respecto al eje CD debemos de hacer el producto punto del vector unitario CD y el producto cruz del vector posición CB y la fuerza F. Sabemos que esto nos va a generar una determinante la cual va a quedar en la primera fila las componentes del vector unitario CD, en la segunda fila las componentes del vector posición CB y en la tercera fila las componentes del vector cartesiano F.
Desarrollando la determinante nos queda que es igual a 0 por 4 por 0.86f menos 12 por 0.286f menos 0.8 por 0 por 0.86f menos 12 por menos 0.43f más 0.6 por 0 por 0.286f menos 4 por menos 0.43f. Resolviendo nos queda que el momento con respecto al eje CD es igual a menos 3.096f. Ahora el ejercicio nos dice que se produce un momento de 500 libras-pie sobre el eje CD. Analizando lo que es la figura, como nos podemos dar cuenta que la fuerza F produce un momento en este sentido, y utilizando la regla de la mano derecha, ese momento nos indica que este momento es negativo. Por lo tanto, sustituyendo el valor del momento en esta ecuación, nos queda que menos 500 libras-pie es igual a menos 3.096f. Despejando f nos queda que f es igual a menos 500 entre 3.096. Resolviendo f nos da un valor de 161.5 libras. Y de esta forma es como encontramos el valor de la fuerza F que se necesita para poder mantener la puerta en esa posición. Ejercicio 4.63. El ejercicio dice: se levanta el marco en forma de A una posición perpendicular mediante la fuerza vertical de F igual a 80 libras. Determina el momento de esta fuerza con respecto al eje Y' que pasa por los puntos AB cuando el marco está en la posición mostrada. Pues bien, nos están diciendo que el marco está de forma perpendicular con respecto a lo que es el eje Y', como podemos observar aquí. Por lo tanto, entonces este ejercicio lo podemos resolver muy fácilmente mediante un método escalar. Únicamente debemos de calcular lo que es esta distancia, a la cual vamos a llamar distancia D, ya que es la distancia perpendicular de la fuerza F con respecto al eje Y', que es con respecto al eje que queremos calcular el momento. Como podemos observar, aquí está de forma perpendicular. Al trazar lo que es la línea, al extender la línea de acción de la fuerza de 80 libras, entonces vamos a calcular el valor de D aplicando lo que es la trigonometría en este triángulo que se está formando. Nos queda que D es igual a 6 pies por el coseno de 15 grados. Resolviendo esto nos da un valor de 5.8 pies. Ahora, utilizando lo que es la regla de la mano derecha, nos queda que los momentos sobre el eje Y' que tengan este sentido van a ser positivos. Por lo tanto, si colocamos a un observador en esta posición, viendo de frente lo que es el eje Y', entonces nos queda que todos los momentos que tengan sentido antihorario van a ser positivos. Entonces nos queda que el momento con respecto al eje Y' es igual a la fuerza por su distancia. Simplemente sustituyendo valores nos queda que es igual a 80 libras por 5.8 pies, y resolviendo nos queda que es igual a 464 libras pie. Y de esta forma tan sencilla es como encontramos el valor del momento de la fuerza de 80 libras con respecto al eje Y'. Ejercicio 4.64. El ejercicio dice: se levanta el marco en forma de A una posición perpendicular mediante la fuerza vertical de F igual a 80 libras. Determine el momento de esta fuerza con respecto al eje X cuando el marco está en la posición que se muestra. Bien, primero vamos a trazar un vector que vaya de A a C. Este va a ser el vector posición AC. Ahora vamos a calcular lo que son las coordenadas del punto C. Para ello vamos a poner a un observador desde este punto, desde arriba. Por lo tanto, desde la perspectiva del observador podemos trazar dos triángulos para poder calcular las coordenadas del punto C. Este sería el primer triángulo que se formaría viendo el plano cartesiano desde arriba. Este sería el segundo triángulo. Aquí tiene un ángulo de 30 grados, que es este ángulo de 30 grados que nos están diciendo. Aquí tiene una hipotenusa de 3 pies, lo que es este triángulo más pequeño, que son estos 3 pies. Aquí está el punto A, este es el punto C, este es el eje X y este es el eje Y y el eje Y'. Así es como se puede observar viéndolo desde arriba.
lo que es este triángulo es el triángulo que se está formando aquí en esta forma, en esta posición. Como podemos observar, este ángulo de 30 grados es este ángulo que nos están dando aquí. El ángulo que hay entre el eje Y' y el eje Y. Esta es la hipotenusa del triángulo, que sería esta, que es de 3 pies, como nos están diciendo aquí, es de 3 pies. Y este es el cateto paralelo al eje X y este cateto paralelo al eje Y, que son estos dos catetos. Así es como se forma ese triángulo más pequeño. Ahora vamos a ver cómo se forma este triángulo más grande. Como podemos observar, se forma de esta manera. Lo que es la hipotenusa de este triángulo es esta distancia. Aquí tenemos lo que es este cateto adyacente, que es este. Y este es el cateto opuesto, que es este, que es paralelo al eje Y. Y el cateto adyacente es paralelo al eje X. Ahora vamos a calcular el valor del ángulo de este triángulo más grande. Para ello sabemos que la hipotenusa de este triángulo es la distancia del eje Y' a el punto donde se aplica la fuerza F. Y nos dice el ejercicio que es de forma perpendicular. Por lo tanto, están formando un ángulo de 90 grados con respecto al eje Y'. Si tenemos que este ángulo vale 90 grados y sabemos que esto es un ángulo llano de 180 grados, entonces el otro lado, el ángulo complementario de este ángulo es también de 90 grados. Por lo tanto, este vale también 90 grados. Si este ángulo vale 90 grados y sabemos que los tres ángulos de un triángulo deben de sumar 180 grados, entonces este ángulo de este triángulo va a valer 60 grados, ya que 180 menos 30 menos 90 grados son 60 grados. Sabemos que ese ángulo vale 60 grados y este ángulo vale 90 grados, entonces a 90 grados le vamos a restar 60 grados y este ángulo nos va a dar un valor de 30 grados. Ahora, por geometría sabemos que este ángulo es igual a este ángulo de este triángulo, ya que esta línea es paralela a esta otra línea y ambas líneas están cortadas por esta otra recta. Y al tener esas condiciones, es por ello que estos dos ángulos son iguales. Entonces este ángulo de este triángulo vale 30 grados. Ahora, a la hipotenusa de este triángulo vamos a llamarle D. Vamos a calcular el valor de D. Usando la trigonometría nos queda que D es igual a 6 pies por el coseno de 15 grados. Resolviendo esto nos da un valor de 5.8 pies. Es el valor de D. Ahora vamos a calcular la coordenada X del punto C. A esta distancia la vamos a llamar X. A esta distancia la vamos a llamar X', y a esta otra distancia la vamos a llamar XB'. Entonces, para tener lo que es la coordenada X, tenemos que X es igual a XB' menos X'. Vamos a calcular el valor de XB' y utilizando la trigonometría en este triángulo más grande para poder encontrar el valor de XB', tenemos que es igual a D por el coseno de 30 grados. Sustituyendo el valor de D, tenemos que es igual a 5.8 pies por el coseno de 30 grados y esto nos da un valor de 5.023 pies. Ahora vamos a calcular el valor de X' y como nos podemos dar cuenta, el valor de X' es igual al valor del cateto de este triángulo más pequeño. Por lo tanto, usando la trigonometría en este triángulo más pequeño, tenemos que X' es igual a 3 pies por el seno de 30 grados. Resolviendo nos queda que es igual a 1.5 pies. Por lo tanto, sustituyendo los valores en esta ecuación nos queda que es igual a 5.023 pies menos 1.5 pies y esto es igual a 3.73 pies. Este es el valor de la coordenada X del punto C. Ahora vamos a calcular la coordenada Y del punto C. Para ello vamos a tomar estas distancias. A esta distancia la vamos a llamar Y1 y a esta distancia la vamos a llamar Y2. Entonces tenemos que la coordenada Y del punto C es igual a Y1 más Y2. Vamos a encontrar el valor de Y1. Para ello vamos a utilizar la trigonometría sobre este triángulo más pequeño. Y nos queda que Y1 es igual a 3 pies por el coseno de 30 grados. Resolviendo esto nos da un valor de 2.6 pies. Ahora vamos a encontrar el valor de Y2 utilizando la trigonometría en este triángulo más grande. Y nos queda que Y2 es igual a D por el seno de 30 grados.
Sustituyendo el valor de D nos queda que es igual a 5.8 pies por el seno de 30 grados. Resolviendo nos queda que es igual a 2.9 pies. Entonces sustituyendo valores en esta ecuación nos queda que Y es igual a 2.6 pies más 2.9 pies y esto nos da un valor de 5.5 pies. Este es el valor de la coordenada Y del punto C. Ahora para poder encontrar la coordenada Z del punto C únicamente aplicamos nuevamente la trigonometría ahora en este triángulo que se está formando aquí. Y tenemos que Z es igual a 6 pies por el seno de 15 grados. Resolviendo nos queda que es igual a 1.55 pies. Y es la coordenada Z del punto C. Aquí me faltó trazar un vector unitario a lo largo del eje X, el cual va a ser el vector unitario X. Muy bien, ahora vamos a decir que en el mismo sentido en que están dispuestos los ejes, en ese sentido van a ser positivos los vectores. Por lo tanto, hacia acá va a ser positivo, hacia acá va a ser positivo y hacia acá va a ser positivo. Entonces tenemos que la fuerza F en forma vectorial cartesiana es igual a 80 libras K, ya que no tiene componentes X ni Y debido a que está de forma perpendicular con respecto al plano XY. Es por ello que únicamente tiene componente en el eje Z. Ahora el vector posición AC nos queda que es igual a menos 3.73i más 5.5j más 1.55k. Y el vector unitario X es igual a I, ya que está sobre el eje X. Ahora para poder calcular el momento de la fuerza con respecto al eje X debemos de realizar el producto punto del vector unitario X y el producto cruz del vector posición AC y la fuerza F. Esto nos va a dar una determinante, el cual en la primera fila va a estar las componentes del vector unitario X, en la segunda fila las componentes del vector posición AC y en la tercera fila las componentes de la fuerza F. Desarrollando la determinante nos queda que es igual a 1 por 5.5 por 80 menos 1.55 por 0 menos 0 por menos 3.73 por 80 menos 1.55 por 0 más menos 3.73 por 0 menos 5.5 por 0. Resolviendo esto nos da un valor de 440 libras pie. Y de esta forma es como encontramos el valor del momento de la fuerza con respecto al eje X.